Bien, señores, buenas tardes con todos. A nombre de la empresa Molinos Isia S.A., hemos programado una capacitación en la fertilización del cultivo de papa. Entonces, vamos a empezar la presentación. Quien les habla, yo soy el ingeniero Edgardo Alaluna y soy parte del departamento técnico de la empresa Molinos Isia S.A. Hoy día vamos a hablar sobre el manejo de la fertilización en el cultivo de papa. Muy bien, empezaremos la presentación hablando un poco sobre el tema de qué necesitamos para producir bien el cultivo de papa. Entonces, aquí en primer lugar hay algunos factores y dentro de estos factores están en función, por ejemplo, al tema clima, ¿no? O sea, es un aspecto muy importante. Dentro del clima hay que ver el tema de la disponibilidad de agua. No siempre todas las áreas de papa se cultivan con irrigación, es decir, con riego. Muchos de estos están sujetos a la temporada de lluvias, básicamente en la Sierra Alta, donde no hay, digamos, agua suficiente y solo se siembra con la temporada de lluvias. Y otro aspecto importante dentro del clima es el tema de la temperatura. Entonces hay zonas donde podemos hacer campaña todo el año. Hay zonas, como en la costa, por ejemplo, donde podemos hacer una sola campaña, y en la zona altoandina, o sea, hablando de más de 3.500 metros, igual podemos hacer una sola campaña debido a las heladas intensas que hay en esta zona. Pero en los valles interandinos, por ejemplo, el cultivo de la papa se puede hacer durante todo el año sin ningún problema, ¿ve? En ese sentido es importante, ¿no?, nuestra ubicación para ver dónde estamos y si es posible producir todo el año. Y hay otro aspecto importante, es la característica del suelo. Entonces, ¿cómo son nuestros suelos? La verdad que en el Perú tenemos suelos muy variados. Tenemos, por ejemplo, en la costa peruana, suelos que principalmente son de textura arenosa o franco-arenosa, o arenas francas, y en la sierra tenemos, ¿no?, desde suelos francos, franco-arcillosos, ¿no?, principalmente, y en la zona altoandina podemos tener suelos orgánicos, ¿no? En las zonas, básicamente sobre los 4.000 metros, tenemos una gran acumulación de materia orgánica y en estas zonas también se cultiva papa. Entonces hay zonas como, por ejemplo, algunas partes altas de Ayacucho, en la zona de Cusco mismo, en Andahuaylas, ¿no? Se siembra pues sobre los 4.000 metros, Cerro de Pasco igual. Entonces, por esa razón, el tema suelo también es muy variado, va a depender mucho de la zona. Entonces, saber cómo es nuestro suelo es medir su fertilidad natural. Y su fertilidad natural está basado normalmente en el contenido de materia orgánica, ¿no? Eso es ya el color que está reflejado, principalmente con el tema del color del suelo. Entonces, el suelo, cuanto más oscuro es, se supone que tiene mayor contenido de materia orgánica. Otro aspecto importante es el tema de las propiedades físicas. Por ejemplo, el tema de las propiedades físicas es muy importante en el balance agua-aire, es decir, la porosidad. Para esto, igual, esto está en función a la textura del suelo, a la estructura del suelo, a la densidad aparente, como puede estar influenciando. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tener que hablar, ¿no? Y esto igual tiene que ver con la infiltración del agua y la retención del agua. En cuanto a las propiedades químicas, hablamos principalmente del tema de pH, hablamos del tema de la capacidad de intercambio catiónico y también hablamos del nivel de sales. Entonces, si hablamos del nivel de sales, básicamente este problema va a ser en la costa, ¿no?, donde no tenemos casi nada de precipitaciones, ¿no? La precipitación promedio en la costa central es menos de 20 milímetros año, es decir, que no llueve nada. Y finalmente, las características biológicas, ¿no? La actividad microbiana, importantísimo en el manejo de todos los cultivos. Por eso es que, y esto en parte tenemos que ver con el tema de la materia
orgánica. Aló, César. Aló. Aló. Sí, dime. Dime. Aló. Sí. Ah, ya. Ya, listo. Ya está. Bien, de ahí otro factor importante, mil disculpas por la pequeña interrupción, de ahí el otro aspecto importante es el tema de las variedades. Igual, ¿no? En la costa normalmente sembramos ya variedades mejoradas, las variedades blancas principalmente. Igual en los valles interandinos, pero en la Sierra Alta podemos hablar de todas las variedades de papa, ¿no? Desde las nativas hasta las mejoradas. Entonces, son condiciones adecuadas para el cultivo de la papa. Entonces, ahora, cada variedad, ojo, tiene su requerimiento edafoclimático, es decir, tipo de suelo y condición climática. O sea, no todas las papas se pueden cultivar por igual, es decir, no todas las variedades de papas se pueden cultivar por igual. Por eso, entonces, cada variedad no va a tener un requerimiento edafoclimático en cada zona. De ahí hablamos del manejo agronómico del cultivo. Y hablar del manejo agronómico del cultivo es el uso de las diferentes tecnologías. Por ejemplo, ¿no? El tema qué calidad de semillas se está utilizando, ¿no? ¿Cuáles son los nutrientes que está utilizando? ¿Cómo se está haciendo el control fitosanitario? ¿O cómo se está haciendo la preparación del terreno, la siembra, etcétera, etcétera? Entonces, esta es la tecnología con la cual se está haciendo esta agricultura. Por eso es importante el manejo agronómico, ¿no? Entonces, esto igual es propia de muchas zonas del país. Por eso, el reto para obtener mejor producción y calidad de cosecha, con miras a la rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas en el Perú, debe promover un manejo integral de la nutrición a partir de los requerimientos propios del cultivo, es decir, su absorción, su extracción, etcétera. Y eso, repito, está en función a las condiciones edafoclimáticas, ¿no? Por eso es que hay que darle la condición del suelo al cultivo para que ésta no pueda desarrollarse de manera adecuada. Hablamos del tema de la fertilización. ¿Qué es la fertilización? Entonces, ¿por qué nos preocupamos del tema de la fertilización? La fertilización no es más que el aporte de nutrientes para compensar las deficiencias en el suelo y lograr una alimentación suficiente, balanceada y oportuna de los cultivos. Es decir, para yo hacer una buena fertilización, requiero tener un diagnóstico del suelo. Por eso dice, ¿no? O sea, compensar las deficiencias del suelo y lograr una alimentación suficiente, ahora, balanceada, porque yo no sé cuáles son los elementos que hay en exceso y cuáles son los elementos que están en deficiencia. Por eso el diagnóstico del suelo nos da esa información. Y finalmente, ahora, esto ya va a depender de la extracción del cultivo. Entonces, y oportuna de los cultivos. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de los productores se están preocupando en poner, por decir, zinc en la dieta o en los programas nutricionales del cultivo de papa? Entonces, el zinc tiene que ver mucho con el desarrollo de raíces. Por lo tanto, pasa a ser un elemento importante en la primera fertilización, o parte del boro también. Entonces, por esa razón, no siempre es solo el fósforo el que va a permitir un buen crecimiento de raíces. Otro elemento que participa en esto también es el mismo elemento calcio, ¿no? Y si estamos en condiciones de suelos extremos, es decir, suelos con pHs hacia 8.5, ¿no? Donde de repente en el suelo hay niveles altos de sodio, o suelos muy ácidos que están por debajo de 5, de un pH de 5, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ciertas limitaciones con el tema del calcio. Por esa razón ahí el desarrollo de raíces se va a limitar. Por eso es importante saber cómo vamos a poner o cómo vamos a colocar cada uno de los nutrientes en base a la exigencia del cultivo, pero eso también está sujeto al tipo de suelo
donde estamos desarrollando la agricultura. Por eso aquí, bases para el uso adecuado de los fertilizantes. Número 1 es el tema de la demanda nutricional. Entonces, la demanda nutricional de cada uno de los elementos por parte del cultivo, ya dije, cada variedad es diferente, no todas las variedades son iguales. A veces uno generaliza los programas de nutrición, pero es importante saber un poco la ficha técnica de la variedad para ver cómo debemos nutrir a cada variedad de papa. Entonces, hay una demanda. Entonces, y la demanda, ojo, está en función a la expectativa o a la proyección de cosecha que tengamos. Yo, por ejemplo, puedo programar una nutrición para 30 toneladas, pero también puedo programar para 40 o 50, dependiendo de las condiciones, ¿no? O hasta 70 toneladas. Por ahí de repente alguien puede proyectar un poco más, pero no está de más hacer una proyección para producir hasta 70 toneladas, ¿no? Entonces, no es lo mismo fertilizar una proyección de cosecha de 40 que de 70. Obviamente que la de 70 va a demandar una mayor nutrición. Entonces, por eso es importante saber cuándo es la necesidad que yo tengo para llegar a esa meta de rendimiento. Y ahí tenemos otro aspecto importante, que esto es el que definitivamente nos va a dar la información más precisa. El tipo de suelo, dónde estamos. Y como decía anteriormente, cuáles son las limitaciones que tiene este suelo y cuáles son los excesos que puede haber. Por ejemplo, si de repente estoy trabajando en una zona altoandina donde tengo pHs muy ácidos, pH alrededor de 3.8, 4 de repente, entonces es una condición extrema donde voy a tener automáticamente limitación por el tema del pH. Y bajo esas condiciones también limitación de muchos elementos, principalmente de fósforo y bases, ¿no? Entonces, ahí es un manejo especial. Y en el otro caso, por ejemplo, si estoy trabajando en costa, en algunas zonas, por ejemplo, en el Valle de Majes, he visto que hay algunos suelos que están bien salinizados. Entonces, ahí hay problema de sales, sin embargo, ahí se cultiva papa. Por eso, depende de la condición donde estamos trabajando. Entonces, el análisis de suelos para mí es la herramienta fundamental para yo poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo necesito, sí, esta información para decidir cómo manejo el suelo y cómo proyecto la cosecha, obviamente, ¿no? De ahí vemos el coeficiente de extracción. El coeficiente de extracción de nutrientes está en función a la profundidad del suelo. Este es otro dato importantísimo, ¿no? ¿Qué tan profundo es mi suelo, no? Hay zonas, por ejemplo, de laderas donde la profundidad es pues de 10 centímetros, ¿no? 15 centímetros, ¿no? Y debajo de esto está la roca madre. O que de repente en algunas zonas, igual en costa, puede haber condiciones de mal drenaje. Entonces, estamos sujetos a la condición misma del suelo, es propio. Y el otro aspecto importante, como dije, es el tema de la cabellera radicular. El cultivo de papa, ojo, tiene muy poca cabellera radicular, entonces necesitamos fomentar más crecimiento de raíces o de pelos absorbentes. Entonces, ¿cómo conseguimos eso, no? Entonces, eso es un aspecto, un reto, donde en principio, ¿no? La alta dosis de fósforo ayuda, sí, pero eso tiene que estar complementado, repito, con potasio, con magnesio, con zinc, con boro, ¿no? Entonces, hay que hablar un poco del balance nutricional. Luego vemos las condiciones de humedad del suelo, cómo está la humedad del suelo, o sea, para que el cultivo pueda extraer los nutrientes tiene que haber humedad, entonces la humedad es la que va a disolver los nutrientes que hemos colocado en el suelo, ¿no? De ahí vamos a ver aquí los coeficientes de utilidad de los fertilizantes. Aquí vemos, por ejemplo, las características de los fertilizantes. Entonces, hay fertilizantes, ¿no?, que tienen reacciones ácidas, otros que tienen reacciones alcalinas. Otros que tienen, digamos, algunos componentes como el cloruro de potasio, por ejemplo, que tiene al cloro. Pues si yo estoy trabajando en un suelo que tiene problemas de salinización, estaría de más hacer una recomendación de esa naturaleza. Pero si yo estoy trabajando en un suelo, por ejemplo, de sierra, donde no tengo problemas de sales, entonces yo podría sí trabajar con cloruro sin mayor problema. Entonces, esta información también está sujeto al análisis de suelos, ¿no? Entonces, el análisis de suelos me va a indicar para ver qué fertilizantes debo recomendar
en el programa nutricional. Y ahí los métodos de aplicación, cómo es que vamos a aplicar, si vamos a aplicar en banda, vamos a ver por pullados, bueno, eso ya la metodología va a depender igual del productor, ¿no? Entonces, son métodos como que vamos a aplicar. Y hay algunos que en la costa básicamente que ya todo es mecanizado, ¿no? Entonces, ¿qué es la mejor alternativa? Definitivamente, pero no todos tenemos acceso a esa tecnología. Por eso el Perú es un país muy diverso. Es un país que tiene todo tipo de tecnologías, realidades muy variables donde cultivamos papa. Finalmente, la época de aplicación. ¿Cómo vamos a programar nuestra nutrición? Normalmente hay un programa de 2 aplicaciones. Es lo más tradicional en la papa, ¿no? Tanto en la costa como en la sierra. Pero si empezamos a hacer, por ejemplo, riego tecnificado, entonces ya la fertilización es cotidiana, es todos los días, que obviamente es mucho más preciso, ¿no? Porque el cultivo necesita comer todos los días, igual que nosotros. No es que en 4 o 5 meses yo voy a dar de comer 2 veces, no es así. La planta necesita los nutrientes todos los días. Entonces, cuanto más fraccionado sea la fertilización, vamos a tener mucho mejor respuesta en cuanto a la producción. Ahora, los objetivos de la fertilización. Entonces, para conseguir este objetivo necesitamos, por ejemplo, potenciar la productividad del cultivo. Es decir, necesitamos obtener altos rendimientos de alta calidad. Y hay que más, maximizar el valor de los fertilizantes, es decir, alta eficiencia de la fertilización. Entonces, para eso, para tener una alta eficiencia de la aplicación, ojo, tenemos que darle las condiciones para que la planta pueda tratar de absorber lo más que puede. Y obviamente hay que evitar las pérdidas, ¿no? Tanto por lixiviación, por fijación o por volatilización, como es el caso de la urea, ¿no? Por eso al final tratar de minimizar los costos de producción, porque aquí está un poco el tema del éxito, ¿no? Pero para minimizar los costos de producción, ojo, hay que ser eficientes en el uso de la tecnología. Metodologías de aplicación de los fertilizantes. Entonces, para realizar la práctica de la fertilización, tenemos nuevos fertilizantes edáficos, por ejemplo, es decir, cuando hablo de edáficos, estoy hablando de fertilizantes que directamente van a ir al suelo, ¿no? Entonces, esto es granulados, ¿no? Mezclas químicas, o de repente, fertilizantes, ¿no? Que tengan una composición física, ¿no? Como estamos viendo aquí. O sea, es muy variado. Y la otra tecnología, mucho más avanzada, es el tema de la fertirrigación. Entonces, ya la fertirrigación es agua más nutrientes juntos. Entonces, aquí yo voy a ser mucho más eficiente, ¿no? Rangos de la eficiencia de los nutrientes. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo rangos para el caso de los sistemas tradicionales gráficos, ¿no? Para el nitrógeno, por ejemplo, 15 a 50%. Entonces, ¿cuándo 15 y cuándo 50? Entonces, eso, repito, va a depender mucho de las condiciones físico-químicas del suelo. Por ejemplo, ¿no? Si yo hago un mal manejo del agua, estoy trabajando en un suelo arenoso y estoy aplicando una fuente como urea, ojo, no puedo tener una muy baja eficiencia si manejo mal el agua, ¿no? Por eso, bajo esas condiciones, yo tengo que manejar bien el agua. Y la mejor alternativa para esas condiciones de suelos 100% arenas es que mejor tecnifiquemos el riego, ¿no? Solo así yo voy a poder controlar el movimiento de los fertilizantes en el perfil del suelo. Pero si hago lo mismo, pero con riego tecnificado, mira, mi eficiencia mejora significativamente. Entonces, yo tengo aquí ya una eficiencia que va de 50 a 80%. Entonces, ojo, aquí estoy siendo más eficiente gastando lo mismo. Para el caso del fósforo, no tengo un rango de 5 a 30% cuando es edáfico, pero cuando 5, por ejemplo, ¿no? Si de repente estoy trabajando en condiciones de suelos muy ácidos o suelos muy calcáreos, ¿no? En los extremos, donde
la posibilidad de que la planta tome el nutriente es un poco más limitado, porque va a haber una alta fijación, ¿no? Va a haber precipitados con hierro, o cuando tengo pHs alrededor de 4, con aluminio cuando tengo pHs alrededor de 5, y con calcio cuando tengo pHs más de 7, ¿no? Entonces tengo el riesgo. Y el fósforo no es un elemento que tenga tanta dinámica a nivel del suelo. Entonces ahí tenemos ciertas limitaciones, por eso la baja eficiencia del fósforo. Y cuando aplicamos mediante el sistema de fertilización tampoco no mejora muy significativamente. Entonces es que el fósforo tiene muy baja movilidad al nivel del suelo, ¿ve? El tema del potasio, bueno, es un intermedio entre el nitrógeno y el fósforo, ¿ok? Ahora, la fertilización granulada, es decir, esto es lo que se usa normalmente en sistemas tradicionales, en sistemas edáficos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es que los fertilizantes que nosotros aplicamos son solubles en agua. Entonces, yo necesito que el fertilizante que estoy aplicando, cualquier fuente, sea soluble en agua. Entonces, ahí está el de la aplicación o de la fertilización que hagamos, ¿no? Pues si no es soluble, porque hay muchos de esos productos en el mercado nacional, entonces la planta no lo va a el producto. Y encima de repente ni siquiera tiene una ficha técnica, ¿no? Entonces, esa razón es que hay que tratar de utilizar fuentes que nos garanticen, ¿no? Tanto, ¿no?, en cuanto a la composición como al contenido de metales. Esos son temas muy importantes. Uno va a tomar la decisión de elegir qué fertilizantes vamos a para nuestro programa nutricional. Bueno, este esquema ya es bastante conocido y si mostramos, esta es la aplicación de nutrientes y agua en cultivos no fertilizados, es decir, sistemas tradicionales, donde normalmente hacemos dos fertilizaciones. Una primera fertilización, un primer abonado al momento de la siembra, ¿no? Vean ustedes, si aplicamos a la siembra, mira cuánto nutriente se pierde. Y de ahí, mira, la necesidad de la planta es la línea roja. Y la línea celeste es la dinámica de los nutrientes en general. Y aquí finalmente nos está faltando nutrición, nos está faltando comida. Y aquí hacemos una segunda fertilización, nuevamente hay un exceso y aquí hay otra necesidad. No sigue la curva de la necesidad del cultivo. Igual pasa con el agua, ¿no? A veces se riega demasiado, pero si, por ejemplo, estamos trabajando en una zona donde no tenemos irrigación y estamos sujetos a la lluvia, ojo, eso es ya incontrolable, ¿no? No se puede controlar. Eso es imposible de hacerlo. Por lo tanto, ¿no?, hay que ver cómo hacemos el manejo nutricional. Ahí es importante ver las fuentes con las cuales estamos trabajando. A raíz de esto, yo desarrollé un trabajo en la zona de Andahuaylas, en el distrito de Quisuará, provincia de Andahuaylas, Ayacucho. Entonces, esto está a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Trabajamos con el señor Rojas, ¿no? Entonces, era un suelo orgánico, pues tenía, ¿cuánto? 17.6% de materia orgánica. O sea, prácticamente un suelo muy rico. Pero veamos aquí el nivel de fósforo, vean, ¿ve? 2.2, o sea, fue realmente muy bajo. El nivel de potasio igual, muy bajo. 102 ppm, o sea, que es muy bajo en realidad. El pH ácido, entonces aquí pH 4.87, ¿no? Entonces ya aquí ya tengo una limitación por pH. Tengo limitación por nutrición, porque no tengo fósforo, encima que el suelo es ácido. Entonces aquí va a haber una fijación, ¿no? Entonces ahí viene un poquito del manejo. Entonces manejamos un programa con 183 de nitrógeno, 230 de fósforo, 183 de potasio, 27 de magnesio y 33 de azufre. Y las que trabajamos fueron fosfato diamónico,
cloruro de potasio y queima con el sulfomac. Entonces, estos son los resultados en rendimiento, primera, segunda y tercera. Hicimos 3 clasificaciones. Ahora, este rendimiento se debió a que ese año tuvimos problemas de sequías, tuvimos problemas de heladas. Por eso es que no alcanzamos un rendimiento que nos hubiéramos aspirado a tener 40 toneladas, ¿no? Y prácticamente cosechamos casi la mitad. Pero aquí el objeto de este trabajo era justamente evaluar las fuentes fosfatadas. Entonces comparaba fosfato de amonio, comparaba roca fosfórica sin moler, superfosfato triple, roca fosfórica molida, el macroessential, que está como MAP más 5, ese es el macroessential SZ. Tengo ahí un producto orgánico que vendían ahí en la zona y decían no sé qué, agrifósforo, algo así, orgánico, y la propaganda decía pues que por 25 kilos de este producto equivalía a aplicar un saco de fosfato diamónico, ¿no? Entonces, bueno, hay que ensayarlo y ahí está el resultado, ¿no? Después usamos aquí el tratamiento testigo sin fósforo y aquí una roca fosfórica de una empresa del norte y veamos aquí el resultado, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el mensaje de este resultado? El tema de la solubilidad de las fuentes. La roca fosfórica, ojo, no es una fuente soluble 100% en agua, no es soluble en agua. Entonces, libera el fósforo que contiene, ojo, cuando tenemos condiciones de pH ácidos. Pero a pesar de eso, de que tuvimos pH menos de 5, vean los resultados, no fueron nada alentadores. Al menos la roca sin moler, vean, no fue bueno. La roca molida, algo mejor, pero tampoco no es el óptimo, ¿no? Si comparamos contra un fosfato amónico o contra el superfosfato triple o el macroessential, ¿ve? Entonces aquí yo tengo los mejores resultados, lo obtuvimos con macroessential con triple. Entonces aquí la clasificación primera, segunda, tercera, ¿no? Y comparado contra el tercero y estos son productos, ¿no?, que había en el mercado que lamentablemente pues a veces, ¿no?, nos sorprenden con la información que nos dan. A veces el papel aguanta todo, pero ¿quién hace el análisis químico de esas fuentes? Por eso es importante, ¿no?, tener en consideración las fuentes que realmente garanticen la calidad nutricional que dice, ¿ok? Ahora, estas son las estados, ¿no?, primera, segunda y tercera. Ahora, la otra tecnología es esta, aplicación de nutrientes y agua, es decir, la fertirrigación. Aquí yo aplico agua y nutrientes juntos. En cada riego va el agua y los nutrientes. Agua y nutrientes de acuerdo a la fenología del cultivo. Y la aplicación, ojo, de la lámina de agua también está controlado de acuerdo a la profundidad de raíces. Entonces se hace un programa de tal forma de que no hay un exceso de riego, ¿no? Todo está controlado y todo está automatizado. Entonces, esto al final nos ofrece pues una mayor confianza, una mayor seguridad en cuanto al requerimiento nutricional del cultivo. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué logramos? Mayor precisión en el riego y la nutrición, ahorro de los fertilizantes y el agua, con del desarrollo del cultivo y la productividad. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí? Aquí yo tengo el sistema de fertilización. Entonces, aquí cae el agua y los nutrientes y la planta inmediatamente. Es decir, la planta ya fuerza tanto en buscar la comida lo tiene ahí. Esto es como dar la boca, ¿no? Entonces, de este lado es que tenemos un gran beneficio usando esta tecnología. Entonces, para un poquito confirmar la tecnología, se hizo otro ensayo. Este ensayo se hizo en la zona de Majes, Cayoma, en la zona del Pedregal, ¿no? Este está a 1456 metros sobre el nivel del mar. Bueno, un suelo que tenía 2.3% de materia orgánica, fósforo disponible 41, potasio disponible 256 y una dosis de fertilización 200 de nitrógeno, 250 de fósforo, o 350 de potasio, 50 de calcio y 30 de magnesio en kilogramos por hectárea.
Entonces, como abonamiento, esto fue un sistema mixto, abonamiento de fondo, Molimax Super 12, es decir, 12, 24, 12 más 3 de magnesio y 8 de azufre, y los cuales fueron complementados con nitrato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio y nitrato de calcio, principalmente, pero por el sistema de fertilización. ¿Okay? Entonces, este ensayo, ojo, consistió en evaluar más de 8 variedades de papa que se adapten a al tema del cambio climático. Entonces, teníamos como testigo la variedad única y perrichón, pero de ahí tendríamos la negra serranita, la chumarina, la anteñita, ¿no? La bañosina, la ponderosa, ¿no? Etcétera. Entonces, estas variedades, ojo, son las que se evaluaron para ver cuál de estas nuevas variedades podría tener cierta tolerancia al calor. Entonces, aquí tenemos los resultados, vean ustedes. La única que fue el mejor, pero de ahí siguió la roja yacuchana, por ejemplo, que toleró muy bien a la condición del clima, ¿ve? De ahí otra variedad que tuvo buen comportamiento fue la chumarina también. Entonces, ahora, estas variedades, por ejemplo, comparadas en este ensayo se sembró, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre-octubre, ¿no? Pero si hubiéramos sembrado en la época de frío, obviamente que los resultados hubieran sido completamente diferentes, ¿no? Ahora, perdón, antes de pasar. Ahora, los rendimientos, veamos acá, ¿no? 75.8 toneladas, 58 toneladas, 51 toneladas, ¿no? Entonces hablamos pues de producciones bastante altas. Ahí está, en este ensayo participó el Ministerio de Agricultura, la Agencia Agraria, también el INIA, ¿no? Y Molinos, obviamente. Ya está, ¿ven? Los resultados del campo. ¿Eh? Y al final había que hacer una degustación, porque igual aquí hay que ver también las nuevas variedades para ver el tema del arte culinario, para ver si hay aceptación o no hay aceptación por el público, ¿no? Entonces, esto fue un poquito el objetivo de este ensayo. Ahora, otro punto importante, ¿no? El tema de los suelos. En la costa tenemos una gran variabilidad de suelos, ¿no? No hay una formación uniforme. Entonces podemos tener perfiles como estos. Por eso aquí la pregunta es, ¿qué tanto conocemos nuestro suelo? Muchas veces nosotros vemos superficialmente el suelo, que aparentemente está bien, lo aramos, todo, pero si debajo de eso hay estas capas finas, como por ejemplo en este caso, este es un perfil de suelo de la zona de Ica, ¿no? Tengo, por ejemplo, capas de limo. Esto me va a impermeabilizar, ¿no? O sea, va a limitar el drenaje. Por eso yo, en estos campos, lo más conveniente es hacer un subsolado, pero aquí simplemente la preparación se hace con el arado de rejas con el tractor, que máximo te hará pues a 25 centímetros. Pero debajo de eso está esto. Entonces, esto, por ejemplo, y el factor suelo puede ser una limitación, ¿no? Por eso es importante hacer una calicata, hacer un diagnóstico del suelo, ¿no? Por eso, ¿qué tanto conocemos nuestro suelo? El suelo no solo hay que ver superficialmente, el suelo hay que verlo en profundidad, como estamos viendo acá. Ahora, esto para la condición de la costa. Ahora, en la sierra es algo parecido, ¿no? Vean ustedes, aquí ya, si bien es cierto, hay un mayor nivel de materia orgánica, entonces esta condición, mira, cambia. Aquí sí hay una formación de suelos, obviamente, es otra condición. Y esto inclusive lo podemos georreferenciar, ¿no? Entonces, esta es la información que necesitamos, el tipo de suelo que tenemos, y de acuerdo a eso nosotros vamos a dar las sugerencias de manejo. Ahora aquí, igual este es el resultado de un análisis de suelo. Tengo un análisis de suelo de la zona del Arenal, por ejemplo, que es la parte de la costa, ¿no? En Arequipa. Entonces aquí, mira, hay algo de salinidad, ¿no? El pH es alcalino, hay presencia de carbonatos, materia orgánica es relativamente baja, el nivel de fósforo también muy bajo, vean ustedes, potasio intermedio, y aquí el nivel de sodio, esto es lo que hay que mirar, ¿no? Microelementos aquí, bueno, por la zona sur hay boro en abundancia, hay boro suficiente, de repente hasta tóxico puede ser,
Pero aquí el otro tema que llama la atención es el nivel de zinc. Es muy bajo. Entonces yo necesito este es un suelo de valle. Yo necesito, por ejemplo, aplicar de manera urgente zinc dentro del programa nutricional, ¿no? Obviamente, aparte de lo que hay que poner de los demás nutrientes. Pero como microelemento esencial, aquí es el zinc, clave para el manejo. Ahora, la otra limitación que hay en la costa es el tema de la salinidad. Entonces, el tema de la salinidad, por ejemplo, si yo estoy hablando del cultivo de papa, ¿no? La papa tiene cierta tolerancia a las sales, pero cuando ya tenemos conductividades eléctricas por encima de 2.5, empezamos a limitar la producción. Entonces, hay casos, por ejemplo, en el Valle de Majes y en algunas zonas, por ejemplo, de Nazca, hay problemas con el tema de la salinidad. Entonces, necesitamos, sí, tener un mejor manejo, ¿no? Entonces, sugerir fuentes, ¿no? Fuentes de tal forma de que no salinicen mal los suelos. O sea, eso es lo que necesitamos, por eso la información del suelo es fundamental. Ahora, otra condición, aquí igual de análisis de suelo de la costa, el tema sodio. El tema sodio es, digamos, una de las limitaciones más grandes que puede haber en las condiciones de la costa. Entonces, si nosotros buscamos aquí el porciento de sodio intercambiable, esto está alrededor de 9, pero bueno, lo recomendable es que esto sea menos de 5, ¿no? Es lo más recomendable, ¿no? Para no tener mayor problema. Pero por eso es que hay que ver bien el diagnóstico. O sea, esta información es muy valiosa para el tema del manejo. Pues si este valor está por encima de 11, 12, por decir, cerca de 15, entonces ya necesita tener un manejo especial. Por ejemplo, la aplicación de yeso, ¿no? En algunos casos, ¿bien? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de sodio? Cuando hay un exceso de sodio en el suelo, ojo, se impermeabiliza el suelo. El agua no puede infiltrar, por eso aquí el suelo tiene poca permeabilidad, mala estructura, poca aireación, baja filtración del agua, y con datos del análisis del suelo hay que calcular cuánto yeso agrícola hay que poner. Por eso el yeso agrícola va a una fuente de calcio. A diferencia de este suelo que está bien drenado, bien estructurado, vean ustedes, ¿no? El agua infiltra sin mayor problema, ¿eh? En el perfil del suelo. Esto es lo que uno tiene que tener como ideal. Pero si hay algo de sodio, ya tenemos problemas y hay que darle un manejo especial. O sea, aquí la aplicación de yeso, por ejemplo, ¿no? Para mejorar justamente la estructuración y la mejor infiltración del agua y la misma oxigenación. Porque ese balance hay que tratar de buscar. Aire-agua más o menos relación 1:1. Entonces hay que tratar de buscar esa relación. Para eso es que necesitamos mejorar las condiciones físico-químicas del suelo. Otra limitación de los suelos es el tema del pH. Entonces, el pH ideal para la mayoría de los cultivos, incluida la papa, es que esté entre pH 5.5 a 7. Lo ideal para papa es que estamos hablando de 5 a 6, es lo más adecuado, ¿no? Ligeramente ácido. Pero depende de dónde estemos. Ya vimos los suelos de Andahuaylas están alrededor de 4, ¿no? O 4,5, vean ustedes, 4,5, el tema de las bases, ¿no? El tema de potasio, el tema de azufre, tema de fósforo, nitrógeno, ¿ven? Casi no va a haber, ¿no? ¿Y qué puede haber en exceso? Hierro de repente, ¿no? O, bueno, en la zona altoandina, básicamente la acidez es por el hidrógeno, por la materia orgánica. Entonces, eso hay que ver. Y en el lado alcalino, vean ustedes, ¿no? Lo que es la costa, aquí principalmente va a haber deficiencia de los microelementos y del fósforo principalmente. Está sujeto al pH. Entonces, con esta información yo decido qué fuentes voy a usar, cómo debo manejar mi suelo. Entonces, ya dije, cuando tengo suelos con problemas de sodio, normalmente esos valores de pH ya están cercanos al 8.5, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si hay más de 8.5, ya hay mucha presencia de sodio. Ya podemos hablar de que eso se trata de un suelo salino-sódico, ¿no? Entonces, esos parámetros nos permiten a nosotros
tener, digamos, la información básica para tomar decisiones. Muy bien, si estamos en la sierra, ¿no? Entonces aquí ya el problema es la acidez. Entonces ahora, ahí hay otro tratamiento que hay que hacer, tenemos suelos ácidos. Este es la zona de Segislambras, Huamanga, Ayacucho. Entonces esto está sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar. pH 4.34, fuertemente ácido, materia orgánica 2.27, ¿no? Etcétera. Entonces aquí es cambiable, vean ustedes, 1.40. Entonces hay que hacer la evaluación, pero de todos modos necesitamos hacer un tratamiento a este suelo para tener una mejor productividad. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? Hacer la aplicación de cal, ¿no? Como se está viendo acá. Hay incorporar cal, dolomito o alguna enmienda, ¿no? Que nos permita mejorar el pH, ¿no? Entonces, si hacemos esa labor de mejorar la condición de lo, obviamente la productividad va a ser mucho mejor. Vean ustedes, aquí hay una producción de habas, ¿no? A pH 5, vean cómo desarrolla la planta, y a pH 5.6, vean, con el encalamiento de suelos, que puede ser con dolomita o hidróxido de calcio o carbonato de calcio, que el carbonato de calcio está algo restringido, pero la dolomita puede ser una alternativa. Pero mira, si mejoramos la condición del suelo, vean ustedes la respuesta que tiene el cultivo. Esto es lo que uno busca, por eso yo digo, ¿no? Hay que darle las condiciones a la planta para que ésta, ¿no?, pueda crecer bien y producir bien, obviamente. De ahí, otro factor importante es el tema de la calidad de la semilla. Entonces, la semilla de preferencia tiene que ser una semilla certificada, pero en el país es muy difícil que encontremos semilla certificada. Y otro requisito para el buen uso de la semilla es que esta semilla tenga un verdeamiento natural, que tampoco se hace, ¿no? Hoy en día se maneja todo con hormonas y ya prácticamente se está dejando esta práctica, ¿no? Esta práctica es importante. Y tenga, obviamente, aquí brotes múltiples para que la planta pueda crecer y desarrollarse, ¿no?, bastante bien. Ahora, ¿por qué el tema del verdeamiento? Es un control para el tema del gorgojo, ¿no? Básicamente es por un tema de fitosanidad, ¿no? Entonces, por esa razón, en vez de aplicar tanto químico, haciendo un verdeamiento natural, podemos mejorar esa condición o disminuir la aplicación de algunos agroquímicos. Aquí, este es más o menos el almacén de un semillero de papa, ¿no? A luz difusa, que tenga buena ventilación y, ojo, tiene que ir un tubérculo, no se a los tubérculos, no, tiene que ir un tubérculo en en tarimas, ¿no? Entonces, esa es la manera como hay que conservar la semilla. Lo normal es esto, ¿no? Lo normal es que vamos ahí al montón y ahí elegimos, pero aquí no sabemos si la semilla que estamos eligiendo tiene buena sanidad o no, porque la sanidad de la semilla se ve en el mismo campo. Por eso, una vez que yo ya hice la siembra, vean, me pasa esto, ¿no? Entonces, es una semilla de muy mala calidad, unas buenas, otras malas, entonces es bien relativo. Y la otra aquí puede tener problemas de virosis, vean ustedes acá, ¿ve? Igual, eso es consecuencia de usar una mala semilla. Entonces, de nada me sirve a mí usar una buena tecnología. Si la semilla anda mal, eso no me garantiza nada, ¿no? Y aquí, esto es un campo igual de la zona de Barranca. O sea, vean ustedes, aquí una mezcla de semillas, ¿no? Que tampoco no es lo más recomendable. Por esa razón es que hay que tener una buena selección. Ahora, ¿cómo saber si la semilla está buena o está mala? La única manera de saber bien eso es yendo al campo. La semilla se ve en la planta, más no se ve en el tubérculo. Ahora, a raíz de eso, igual nosotros hicimos otro ensayo en la zona de Huancas, en Jauja, en el año 2014-2015, y trabajamos un ensayo con semilla básica, 1. Entonces, esto era para producir semillero. Entonces, aquí los resultados, ¿no? Trabajamos con Molimax Papa Sierra, más una enmienda orgánica, Molimax Super 12,
más una enmienda orgánica y una mezcla que hicimos con el fosfato monoamónico. El Papa Sierra y el Super 12 tienen diamónico, pero hicimos una tercera mezcla con la misma fórmula y logramos, pero esto lo hicimos, lo usamos como fuente del fosfato monoamónico, ¿no? Entonces igual nos tuvimos buenos resultados y el tratamiento del productor. Entonces en lo que es la barra azul es consumo y la barra naranja es semilla, ¿ve? Casi 50-50 en casi todos los casos, ¿no? Y producción es igual, bastante buenas, vean, 62, 63, 57, 67, 64, ¿no? ¿Ven? Y el productor 55, que tampoco no estuvo mal, ¿no? Ahí está. Y ahí esto es, digamos, el ensayo. Aquí igual participamos con los colegas del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y nuestro amigo Carlos Carvajal. Ahí está. De papa consumo y papa semilla. Ahí está, ¿no? Y vemos las producciones de lo que salía. Para la siembra, este es otro tema importante, ¿no? Hay que saber sembrar. Como dicen a veces, el productor va y tira el tubérculo como sea, ¿no? Entonces hicimos esa pruebita sencilla. Uno, colocando los ojos mirando hacia arriba y como caía, ¿no? Entonces este es el resultado, mira, ¿ve? Entonces cuando colocamos la semilla, mira, la germinación era mucho más homogénea. Y cuando tiramos la semilla como sea, mira, ¿ve? Salía esto. No es que la semilla haya sido mal, es la misma semilla, entonces exactamente igual, sino es la forma de colocar. Aquí, vean, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Todo hacia arriba, ¿ven? Todo hacia arriba, ¿ven? Entonces, esto para mí es fundamental, ¿no? Entonces ahí como que aceleramos un poco el desarrollo del cultivo, sí. Ahora, la cantidad de siembra, ese es otro tema muy importante, ¿no? Hay que, normalmente, cuando la semilla es muy buena, hay que colocar una semilla. Un tubérculo, ¿no? Ahora, el tamaño del tubérculo, ¿no? Si es una básica, de 40 a 60 gramos es suficiente. No necesito un super tubérculo, más de 100 gramos. No requiero eso, ¿no? Entonces, la calidad genética está ahí, ¿no? 30, 40, hasta de 40 a 60 gramos por tubérculo. Entonces, aquí igual el tema de la distribución de la semilla, ¿no? Tamaño de semilla, semilla pequeña, grande, mira, aquí de acuerdo a la profundidad de siembra, ¿no? Y de la textura del suelo. Suelo arenoso, ¿no? A 10 centímetros. Suelo arcilloso puede ser hasta 15 centímetros. Clima caluroso, 10 centímetros. Clima muy frío, de repente 15 centímetros, ¿no? Pluviosidad, ¿no? Localidad lluviosa a 10 centímetros. Y localidad casi sin lluvia, 15 centímetros. Eso puede ser. De aquí, rol de los nutrientes en el cultivo de la papa. Entonces aquí, si uno busca tamaño de tubérculo, mira, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, manganeso y boro tienen que ver con eso. Número de tubérculos, o sea, aquí sí tiene que ver principalmente fósforo y potasio. Calidad, es decir, calidad de cosecha. Ahí sí tienen que ver todos los elementos, ¿no? Todos los elementos tienen que ver con la calidad. Por eso es que hablamos del balance nutricional. Color de piel. En la piel tiene que ver el calcio, el magnesio, el azufre, el manganeso, el boro y el zinc principalmente. Ahora, para la post cosecha, es decir, para el almacenamiento, para la vida de anaquel, ahí participa principalmente potasio, calcio y boro, ¿no? Entonces, sí, dentro de la dieta o dentro de del manejo nutricional ponemos estos nutrientes, podemos guardar más tiempo los tubérculos, ¿no? Entonces, tendríamos esa seguridad. Ahora, rol de los macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, esto tiene que ver principalmente el nitrógeno y el fósforo para el desarrollo del cultivo. Y lo que es fósforo y potasio direccionados más a lo que es el rendimiento, ¿no? Rendimiento y calidad. El nitrógeno en el cultivo de la papa, ¿no? Entonces, la capacidad fotosintética de las hojas. Entonces, hay que ver mucho con el tema de la fotosíntesis.
Entonces, cuando existe deficiencia de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí veamos, este es otro ensayo que hicimos en la zona de Aica, en Ancash. Vean aquí, parcela con adecuado nitrógeno, o sea, adecuada fertilización. Y aquí, con todos los elementos, menos con nitrógeno. Se amarilló, no desarrolló mucho, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya nos está indicando una baja productividad. Y aquí, obviamente, que tuvimos una alta productividad. Ahora, por síntoma, ojo, el cambiamiento de las hojas empieza por las hojas bajeras y luego va hacia las hojas nuevas. Por eso crecimiento severamente restringido, pocos brotes, amarillamiento de hojas viejas. Eso es el síntoma de la deficiencia de nitrógeno. Aquí igual, otro cambio. El de la izquierda con adecuado nitrógeno y el de la derecha con deficiencia de nitrógeno. Las fuentes de nitrógeno que nos ofrece para los productores tenemos la urea granulada y la urea perlada o la fina. Tenemos el nitrato de amonio, el sulfato de amonio y el Molimax nitros, que equivale a un nitrato de amonio pero con 11% de azufre, es decir, 33% de nitrógeno y 11% de azufre. Entonces, por ejemplo, esta fuente es una alternativa, ¿no?, al nitrato en muchas zonas del país. El tema de urea, que es, digamos, el fertilizante de mayor uso a nivel nacional y mundial, ¿no? Entonces, la urea es la fuente de nitrógeno más barata que hay en el universo. Entonces, la acción de la hidrólisis, ¿no?, se da, por ejemplo, por acción de la ureasa. Entonces, la urea se convierte en amonio y ese amonio, si no hay las condiciones adecuadas, por ejemplo, estoy poniendo urea de fondo y no llueve, entonces esa urea se puede perder en la forma de gas amoníaco. Entonces, si hay la condición de humedad, pasa a formar nitrato. Pero si no hay suficiente humedad, entonces posiblemente esa urea se volatilice en la forma de amoníaco, generando una mayor contaminación. Ahora, el tema de la urea, como se observa aquí en este gráfico, ¿no?, si yo veo aquí un ensayo entre incorporar y no incorporar el fertilizante, es decir, superficial significa que se colocó sobre la superficie, ¿no?, y no se incorporó. Incorporar. Y si yo incorporo en el caso de la urea, mira, la pérdida que tengo es un poquito más del 5%, pero si no incorporo, la pérdida de la urea está por encima del 30%. Y si yo tengo suelo calcáreo, suelo con niveles elevados de carbonatos, la pérdida obviamente que va a ser mucho mayor. A diferencia del sulfato de amonio o del nitrato de amonio, ¿no?, queda casi igual tapar o no tapar. Pero, repito, en todos los casos lo más recomendable es incorporar, ¿no?, y que haya humedad en el suelo. Eso nos va a garantizar una buena acción agronómica de los fertilizantes. Ahora aquí, ventajas agronómicas, por ejemplo, de usar urea y usar Molimax nitros. Entonces, en este esquema, ¿qué vemos? Que si aplicara urea sola voy a tener mayor pérdida de volatilización. Y si aplico Molimax nitros, esa pérdida es mucho menor y a la vez me va a corregir este problema de deficiencia de azufre, ¿no? Esto, por ejemplo, igual en suelos negros, ahí las zonas altoandinas, ¿no?, hay problemas de deficiencia de azufre, ¿eh? Entonces, puede corregir ese problema. A la vez, es el Molimax nitros, ¿no?, 3% de nitrógeno y 11% de azufre. Ahora, efecto del fósforo, favorece el desarrollo de raíces, ¿no?, estimula la floración, mejora el cuajado y acelera la maduración. Es decir, cuando hablo de la aceleración de la maduración, es decir, le da precocidad al cultivo. Es decir, nosotros podemos cosechar mucho más rápido, ¿no? Por eso es importante poner una dosis adecuada de fósforo para todos los cultivos, para justamente conseguir eso. Ahora, aquí tenemos las fuentes de fósforo, tenemos el fosfato diamónico, el
el fosfato triple, fosfato monoamónico. Esas son las fuentes tradicionales. Pero aquí tenemos una fuente premium. Por ejemplo, el diamónico es de 1940, el monoamónico de 1950 y el Macroessential SZ, que es del 2003. Este es un producto premium de última generación. Es de la misma fábrica que hace el diamónico, el monoamónico, que hacía el triple, que ahora ya no lo hace, lo hacen otras empresas, ¿no? Entonces, más o menos esta es la historia, ¿no? Roca fosfórica, súper simple, que ahora ya nadie conoce, el triple igual es muy restringido, el diamónico todavía está vigente, el monoamónico, que igual pocos lo conocen, pero monoamónico ahora vamos a ver por qué es importante usar en la costa o en condiciones de suelos alcalinos, o el Macroessential SZ. Es el Macroessential SZ. Esto está hecho con la tecnología Mosaic, la tecnología Fusion. Entonces, ¿qué contiene el Macroessential SZ? El Macroessential SZ tiene nitrógeno 12%, fósforo 40%, azufre 10%, 5% en la forma elemental y 5% en la forma de sulfato y 1% de zinc. Entonces, esto está todo en una sola molécula, como vemos aquí en este esquema. Macroessential SZ. Ahora, aquí, por ejemplo, el predominio de los iones amonio en el mar. Entonces, por ejemplo, esta forma de fusión en el cual la planta absorbe el elemento. Entonces, ¿esto cómo se da? Cuando se tiene la reacción ácida alrededor de la molécula. Y el Macroessential SZ está justamente hecho del MAP y igual tiene reacción ácida, ¿no? El 1152, que es el fosfato monoamónico. Y aquí tengo el fosfato diamónico, el 1846. Entonces, ahora, cuando incorporamos al suelo, reacciona con el agua y esto me va a dar un pH alrededor de 8, alrededor de la molécula, ¿ve? pH. Entonces, ¿cuál es el pH que yo busco? De 5.5 a 7. Si estoy trabajando en condiciones de suelos neutros alcalinos, ¿cuál es la fuente que más me conviene? Sería el fosfato monoamónico o el Macroessential SZ. ¿Ve? Esa sería la fuente más adecuada. Ahora, y en la otra condición también, porque, ojo, al final, si bien es cierto, esta es la reacción inicial, es alcalina, pero en el tiempo la reacción va a ser ácida. Entonces, el diamónico tiene 2 hidrógenos, acidifica mucho más en el tiempo. Esa es la otra desventaja que tiene esta fuente. Aquí, por ejemplo, un ejemplo del tema del desarrollo de raíces, con Macroessential SZ y con DAR. Entonces, ¿por qué aquí hay mayor cabellera radicular? Esto justamente se debe a que la Macroessential SZ contiene zinc en su composición y el zinc es el que fomenta o activa la hormona del crecimiento, el ácido indolacético, ¿no? Entonces, por esa razón es que aquí tenemos una mayor cabellera radicular. ¿Y en qué nos beneficia esto? En que la planta tiene la posibilidad de absorber más nutrientes y agua, principalmente, a diferencia del DAR. Entonces, allá, por ejemplo, tenemos una gran ventaja. Aplicaciones de fósforo, por eso aquí. El fósforo no es compatible ni con el calcio ni con el magnesio, entonces ahí hay ciertas restricciones, por eso el tema del manejo hay que hacerlo de manera adecuada. Y aquí, por ejemplo, tengo las deficiencias de fósforo en campo comercial. Este igual fue un ensayo que hicimos hace muchos años en la zona de la Encañada, en Cajamarca, donde aquí tengo nitrógeno, 0 fósforo y potasio. Bien, la planta no creció, mira, ¿no? No crece, no desarrolla, a diferencia de esto que sí tiene un abonamiento completo. Esto lo único que le falta es nitrógeno. Entonces, ¿qué pasó? No hay una fuente muy adecuada de fósforo o que el fósforo esté limitado, entonces esto prolonga más el periodo vegetativo, ¿no? La planta no se desarrolla y obviamente que la producción va a ser muy baja también. Entonces, es lo que está pasando aquí, a diferencia de las parcelas de las que están aquí al costado, ¿no? Pues esta tiene abonamiento completo y ve el gran desarrollo del cultivo. Ahora, se hizo otro ensayo, ahora último, en la zona de Ascoya igual, ¿no? Jauja,
Entonces hicimos un comparativo entre el fosfato monoamónico y el macroessential SZ. Igual esta campaña fue un poquito afectada, campaña 18-19, se la siembra un poquito tarde y un poco de problema de sequía igual, ¿no? Entonces, en la zona altoandina estamos sujetos a las precipitaciones. Si no hay buenas precipitaciones, tampoco obtenemos buenos resultados. Entonces aquí, por ejemplo, igual, pero esto a pesar de ser un suelo de sierra, era un suelo alcalino. Entonces veamos acá, ¿no? Producción primera con el monoamónico, igual que tenía zinc, la misma composición, todo igual, pero aquí con un macroessential, mira, 18 versus 21. 3 toneladas más, por fuente nada más. Y aquí igual en segunda ganamos. Y en la producción total, mira, ve, igual casi 4 toneladas más en la producción total. Entonces, ¿esto por qué? Porque, ojo, la ventaja de que el monoamónico, perdón, el macroessential SZ tiene al zinc incorporado y al azufre. Y el monoamónico le añadimos el zinc con el F727, pero, ojo, no tuvimos la misma respuesta. Por eso aquí lo que está mandando es la tecnología Fusion del macroessential SZ, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, hacer las pruebas. Y esto fue el resultado de 3 repeticiones en campo. Ahí está, ¿eh? La misma, o sea, si uno aprecia, por ejemplo, el color de la hoja, ¿ven? Esta es una coloración mucho más oscura. Eso también se debe al zinc, este tiene zinc, pero no tiene la misma asimilación, y al azufre que tiene el macroessential. A diferencia. Es la gran diferencia. Bueno, fuente de fósforo para fertilización, ácido fosfórico y el fosfato monoamónico. Ahora pasamos a ver un poquito el tema potasio. El potasio, importante para el control del estrés, ¿no? Control de agua en la planta, síntesis de proteínas, elongación de células, transporte de productos fotoasimilados por el floema, activación de enzimas y la fotosíntesis, funciones principales del potasio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una evaluación del estrés hídrico de la planta. ¿Ve? Esta. Aquí no aplicamos potasio adecuado y mira cómo se estresa la planta. Y aquí tiene potasio adecuado. ¿Ve? El estrés no es igual que acá. Otro tema importante es el tema de la translocación. Entonces el potasio, ¿no?, trasloca los azúcares hacia los de reserva. Entonces, si tenemos adecuado potasio, llenará todo bien. Todo el tubérculo, todo el grano, etc. Y con bajo potasio no tendremos buen llenado. No hay peso ni calidad. Ahí está el tema. Y aquí, otro efecto del potasio, ¿no? Para combatir un poco el tema de control de plagas, en este caso fue el tema de la misma rancha. Ahí está. Vean ustedes, nitrógeno, fósforo, pero cero potasio. Y aquí, ojo, con abonamiento completo. No, esta planta toleró más y esta planta fue afectada. ¿Ve? La que no tiene potasio, ojo, tiene mucho nitrógeno, cero potasio, entonces, y el potasio que tiene el suelo muchas veces no es suficiente. Por esa razón es que se nota el efecto de la aplicación del elemento. La fitosanidad. También tiene participación el potasio. Otro dato importante, este es otro ensayo que hicimos con una variedad de revolución muy antigua, pero nos gusta porque la verdad es lo que queremos. Entonces, en el primer abonamiento que hace el productor, ¿no?, normalmente urea, fosfato, segundo abonamiento urea, es lo que hicimos. Y aquí, ¿qué aplicamos? La mezcla Molimax, y en el segundo abonamiento nitrato de amonio y nitrato de potasio. Es decir, mejoramos el balance nutricional. Y vean aquí, ¿no?, la calidad de tubérculos, ¿no? Aquí todo, casi todo era extra, ¿no? Aquí no. Había tamaño, pero mire, estos defectos hacen que estos sean descartes, ¿no? Aquí nuevamente, ¿no?, el potasio es sinónimo de peso y
buena calidad de cosecha. Deficiencia de potasio, plantas sanas y plantas con problemas de deficiencia de potasio. La deficiencia de potasio. Aquí la fuente de potasio, tenemos el cloruro de potasio, granulado y estándar, sulfato de potasio. También tenemos el cloruro de potasio blanco para sistemas de fertilización y el nitrato de potasio perlado. Igual, esto se puede usar para la segunda fertilización por la excelente solubilidad que tienen estas dos fuentes. Y si hacemos fertilización, tengo el nitrato de potasio normal y tengo el nitrato de potasio FAS, que es nitrato de potasio de reacción ácida. Tengo el solupotas, que es el sulfato de potasio soluble para sistemas de fertilización. El magnesio, núcleo central de la clorofila, importantísimo, ¿no?, para la fotosíntesis. También es importante el magnesio en la regulación del balance de cationes y aniones, así como la turgencia de las células. Deficiencias de magnesio, clorosis intervenal, aquí se ve muy claramente, ¿no?, nervadura central verde, y entre nervaduras, ¿no?, está la clorosis, ¿no?, es la deficiencia de magnesio. Ahora, el otro tema, otra de las funciones del magnesio, como decía, el tema de la translocación. El magnesio es necesario para el transporte de azúcares a partir de la fuente hacia los órganos de demanda las raíces, ¿no? Entonces, aquí lo que yo necesito es que los fotosimilados vayan al tubérculo. Si no hay suficiente magnesio, como que ese circuito se corta, que es lo que estamos mostrando aquí en el esquema. Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Remolacha azucarera con bajo magnesio, ¿ve? Y remolacha azucarera con adecuado magnesio. Acumulación de azúcares en las hojas, donde hay una mayor acumulación, es decir, aquí cuando hay deficiencia de magnesio no está traslocando los azúcares hacia el órgano de reserva, a diferencia de la planta que tenía adecuado magnesio, donde no queda nada en la hoja, eso todo traslocó al órgano de reserva, en este caso al tubérculo, ¿no? Por eso es importante de repente el tema del magnesio, ¿no? Uno es igual la translocación, complementa lo que hace el potasio. Entonces aquí por eso aplicación foliar tardía de fertilizantes con magnesio, aplicaciones foliar tardía justo antes o después de la floración, podría ser importante para garantizar la translocación eficiente del carbono de la sacarosa en productos de cosecha, por ejemplo, en el cultivo de la papa, ¿no? Fundamental, ahí está. ¿Y qué más tenemos? Aquí otro ensayo, vean ustedes, ¿no? Tratamiento testigo, tratamiento con una fertilización NPK solo, y aquí un tratamiento con NPK más magnesio y azufre. Ahí está, con K-Mac, Sulpomac, ahí está, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto, no? Vean ustedes ahí la coloración, la misma presentación de la planta, ¿no? Entonces, ahí está, las imágenes hablan por sí solas. A raíz de eso, yo hice unos ensayos en la zona de Andahuaylas, y ahí está, ¿no? En papa peruanita. Este es sin aplicación de magnesio, y este es sin K-Mac o Sulpomac, y este es con aplicación de magnesio. Esto da color, da una mejor pigmentación. Por eso, si uno busca calidad, ahora, no solo eso, el nivel de proteínas es mucho mejor. Ese es el otro aspecto que se busca con el magnesio. A veces no necesariamente incrementa, hay un incremento en la producción, pero sí en la calidad de la cosecha, ¿no? Por esa razón también es importante aplicar una buena dosis de magnesio. Ahora, ¿dónde el magnesio es más limitante? En suelos muy alcalinos, donde hay un exceso de carbonatos, y en suelos ácidos, ¿no? En suelos ácidos, en la zona altoandina, donde tenemos suelos muy ácidos, ahí vamos a tener problemas con magnesio. Y aquí igual, también si aplicamos el K-Mac, corrige el problema de la deficiencia de azufre. Tenemos el K-Mac, sulfato de potasio y magnesio, tiene 18% de magnesio, 22% de azufre y 22% de potasio. Viene entre presentaciones estándar granulado y
premium. Pero por ahí también tenemos como alternativa la kieserita, ¿no? Es un sulfato de magnesio. Solubles, el sulfato de magnesio heptahidratado y el magnesio, nitrato de magnesio. Ahora, importancia del calcio. Pues integridad de las membranas, ¿no? Cementación de las paredes celulares, ¿no? Difícil la deficiencia en el suelo, probable, ¿no? O sea, en el suelo de la costa, pero en la sierra, donde tenemos suelos ácidos, ahí automáticamente hay muchos problemas de la deficiencia de calcio. Entonces, problemas de absorción, es decir, absorbido por las raíces muy jóvenes y se mueve con el agua hacia los brotes, ¿ve? Es decir, el calcio es absorbido por el sistema de flujo de masas, pero para eso necesitamos tener plantas con buena cabellera radicular. Pues el calcio tiene una lenta movilidad dentro de la planta. Ahora, para el cultivo como la papa, ¿no? Ahora, el calcio puede ser absorbido, puede estar en las hojas, de repente llega a la semilla, pero eso no me interesa. Lo que me interesa en el tubérculo a mí es que vaya al tubérculo, eso es lo que me interesa. Entonces, por esa razón es que aquí tenemos este esquema, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿quiénes son los que van a favorecer, ¿no?, el contenido de calcio en el tubérculo? Por eso dice aquí, la mayor parte del calcio en la planta de papa es absorbido por el sistema radical. Una vez absorbido, se mueve hacia arriba, acumulándose en las hojas, de donde no se retrasloca a través de la planta. En el tubérculo, el suministro de calcio se da a través de los estolones, pelos ausentes del tubérculo y a través de la piel o la cara. Esto es lo que hay que fomentar, crecimiento de raíces. Esto es lo que va a favorecer, ¿no?, el mayor contenido de calcio en el tubérculo, pues el calcio no retrasloca. Ojo, se queda arriba, no baja. Síntomas de deficiencia de calcio en las hojas y aquí, ¿no? Corazón vacío. Es otro síntoma típico. Sobre todo esto se encuentra mucho en las zonas altoandinas, ¿no? Corazón vacío, falta de calcio. Una alternativa para corregir ese problema es el nitrato de calcio, ¿no? Nitrato de calcio es una buena alternativa. Y ahí pasamos al tema de los microelementos. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, ¿no?, el hierro, cobre, molibdeno y manganeso, principalmente, ¿ve? Para lo que es llenado, es importante la inclusión de los microelementos como boro, zinc, manganeso. No, fundamental, porque esto también tiene una participación directa. El boro en la translocación, el zinc, el hierro, el manganeso participan en la concentración de clorofila. Por esa razón es importante incluir en los programas nutricionales los microelementos. El zinc, por ejemplo, tiene importancia para el crecimiento vigoroso del cultivo, mejora la calidad y cantidad de tubérculos, importante en el metabolismo del nitrógeno, y plantas con deficiencia tendrán niveles proteicos más bajos. El zinc también influye en el contenido del almidón. Entonces, hoy en día, ojo, se está hablando del tema de la biofortificación de los alimentos, entre ellos está el cultivo de papa. Entonces, el Centro Internacional de la Papa y algunas investigaciones que estamos empezando a hacer, ojo, nos están indicando esto, el nivel proteico. Y aparte de eso, el nivel del mismo elemento como zinc, que es fundamental para combatir la anemia. Ojo, no, parte de eso es el tema de la biofortificación. Entonces, en el caso del Centro Internacional de la Papa, inclusive están seleccionando algunas líneas, ¿no?, para que tengan esa capacidad de absorber más zinc, ¿no? Entonces, el efecto del zinc en las fases de desarrollo, la siembra, el control de la sarna, purulenta y común, iniciando los tubérculos de la calidad de la piel. Ahora, las deficiencias de zinc es empeorado por suelos orgánicos, suelos con pHs altos muy alcalinos, niveles elevados de fósforo y condiciones de temperaturas frías o muy frías o con alta humedad.
Esto, por ejemplo, es típico en la zona alto andina. Entonces, ¿qué tanto estamos trabajando ahí? Entonces, justamente ese trabajo de Acoya, de Acoya, de Jauja, eso estuvo alrededor de los 3.500 para arriba, ¿no? Entonces, esa condición. Y hay otro trabajo que hicimos en Andahuaylas, igual nos dan respuestas positivas a la aplicación de zinc. Entonces, estamos replicando y aquí este año y al próximo año haremos algunos ensayos más y con eso fortaleceremos la información. Ahora, otro importante es el pH, como ya dije, ¿no? Entonces, si yo tengo pH, por ejemplo, en condiciones ácidas, se puede tener 100, pero en la medida que ese pH aumenta, la disponibilidad de zinc disminuye, ¿no? Por ejemplo, en condiciones de suelos alcalinos, el nivel de va a ser muy bajo, simplemente no va a haber. Entonces, eso es importante, ¿no? Aquí dice, en suelos calinos es muy intensa la precipitación del zinc en forma de carbonato de zinc, lo cual genera deficiencias de leves a severas en las vides y en todos los cultivos, ¿no? Incluido la palma. Y aquí estamos viendo el tema del pH. Y la deficiencia de zinc, ¿no? Ahí está. Deficiencia de zinc. Mira, inclusive en algunos casos las hojas mucho más pequeñitas y cierta deformación. Y aquí tengo el estudio justamente de la zona de Acoya, campaña 2018-2019. Vean ustedes aquí, yo hice una evaluación de 3 niveles de zinc, 2.5, 5 y 7.5 unidades de zinc por hectárea. Entonces, en la medida que yo incrementaba el nivel de zinc, tenía mejor respuesta. Es decir, a mayor nivel de zinc, también la calidad mejoraba, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para el caso del 7 punto, mira, tengo más tubérculos grandes, tubérculos de calidad extra, por decir, ¿no? O primera, ¿no? Y menos segundas. Producción total igual, a mayor nivel de zinc, ¿no? Mayor producción. Ahí está. Ahora, esto lo puse porque, bueno, me pareció interesante poner esta información, ¿no? De repente el cultivo de papa es uno de los cultivos que más fósforo requiere. Normalmente dentro de los programas de fertilización de la papa estamos hablando de desde 180 a 260 unidades, 250 unidades de fósforo. Es muy alto, hablamos mínimo de 10 a 12 bolsas de fosfato diamónico por hectárea. Entonces son cantidades grandes. Entonces aquí, por ejemplo, tengo bajo nivel de fósforo, aquí la respuesta, mira, al zinc, ¿no? Bajo zinc, bajo fósforo, ahí está la respuesta. Aquí, bajo zinc y fósforo medio. Bajo zinc y alto fósforo, mira, la producción se cae. ¿A qué diferente aquí cuando yo tengo un nivel adecuado de zinc? Entonces, si tengo un nivel adecuado de zinc, bajo fósforo tengo esta producción. Nivel medio de fósforo mejora mucho más, pero si tengo un alto nivel de fósforo y un alto nivel de zinc, tengo la mejor producción. Es que esto es sencillo, o sea, de acuerdo a la literatura dice, ¿no?, que el fósforo y el zinc son antagónicos, eso es un tema de concentración. Si yo concentro fósforo en mi fertilización, por eso hablo de unidades muy grandes de fósforo, en promedio 250 unidades de fósforo por hectárea, ojo, me va a inhibir la absorción del zinc. Lo que va a pasar es esto de acá. Pero ¿qué pasa si yo pongo zinc? Por eso el macroesencial que tiene zinc en su composición me va a permitir tener un mayor desarrollo. Eso es lo que hemos visto ahí en el ensayo que acabo de mostrar, ¿no? Entonces, la fuente también es importante. ¿Qué fuente estamos poniendo? ¿Cómo es que se está comportando esa fuente en la asimilación, en la absorción de los elementos? Esto es fundamental. Bueno, las fuentes de zinc que hay en el mercado y que también Molinos los tiene, macroesencial SZ, el F727. Esto es un mix de microelementos
que tiene 22% de zinc. Entonces, esto es lo que yo incluí conjuntamente con el fosfato monoamónico y lo comparé con el macroessential a la misma dosis de zinc, ¿no? Y definitivamente los resultados que obtuvimos fueron mejores con el macroessential que mezclar el F727 con el fosfato monoamónico. Y también hay el sulfato de zinc heptahidratado para sistemas de fertilización. Como microelementos tenemos el multimicro, ¿no? ¿Cómo? El multimicro. O sea, un mix de microelementos quelatados que tiene hierro, manganeso, zinc, cobre y molibdeno. El tema del boro, como dice aquí, mejora el desarrollo del cultivo, mejora la calidad de los tubérculos, reduce la incidencia de roca interna y reduce la incidencia del pardeamiento interior de la planta. La deficiencia es principalmente de suelos arenosos, suelos muy alcalinos, en lugares con niveles muy bajos de materia orgánica, altos niveles de nitrógeno o calcio y condiciones de temperatura frías y humedad. Condiciones de sequía, por ejemplo, ¿no? En las andinas, ahí sería bueno de repente hacer algunas pruebas con boro. La deficiencia de boro, lo mismo, ahí está. Pero a veces se puede confundir con la deficiencia de calcio. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado con la información. Las fuentes de boro, bueno, se obtiene el Fertivagra 15G como un granulado edáfico que se puede mezclar con todos los fertilizantes y el ácido bórico, que principalmente es para irrigación o para algunas aplicaciones foliares de boro. Ahora, dosis de aplicación de microelementos. Por ejemplo, aquí para el caso del zinc, no se sugiere desde 2.5 a 50 kilogramos de sulfato de zinc. Pues es relativo, ¿no? Podemos trabajar de repente en niveles más altos. Entonces aquí los niveles desde 0.5 a 10 unidades de zinc por hectárea, ¿no? En el caso del boro es mucho menos, de 0.5 hasta 5 unidades, ¿no? Entonces esto habría que un poquito evaluar, ¿no? De acuerdo a la condición del suelo. No es que esto sea una regla, sino hay que evaluar de acuerdo a la análisis de suelos, ¿no? Hay que seguir por sugerencias. Ahora, para el tema, ya sugerencia de la tenemos las extracciones, ¿no? De los principales elementos, ¿no? Para el cultivo de la papa, para una producción de 55 toneladas. Entonces, el elemento más requerido es el potasio, seguido del nitrógeno, luego el calcio, el magnesio y finalmente el fósforo. Lo que podemos hacer es esto, ¿no? Más o menos para producir 1 tonelada, ¿no? De tubérculos se requiere 5 unidades de nitrógeno, más o menos 1.8 de P2O5 y 9 de K2O como potasio. Entonces, esta base yo puedo más o menos utilizar también para mi programa nutricional. Si yo quiero producir, por decir, 50 toneladas de papa, de tubérculos de papa, ¿no? 50 por 5 son 250 unidades de nitrógeno. Aquí 2 por 50 siempre, ahí hay que sumarle el tema de la eficiencia, igual para el caso del potasio. Entonces ahí tenemos ya más o menos un estimado si no tenemos el análisis de suelo. Pero lo más recomendable es tener el análisis de suelo. ¿Para cuánto fertilizar? Entonces ahora aquí tenemos el programa nutricional para costa. En costa sugerimos la aplicación de 10 a 12 bolsas de macroessential CZ, de 5 a 8 bolsas de sulfato de potasio, de 2 a 3 bolsas de Molimax nitros, más 2 bolsas de Queima o Sulpomac. Eso para la primera fertilización. También, mira, en aquellos suelos que no tienen problemas de sales, podríamos usar esta mezcla Molimax Super 12, ¿no? De 16 a 20 bolsas por hectárea. Este es un 12-24-12 con 3 de magnesio y 8 de azufre, pero está hecho con cloruro y sulpomac. Segunda fertilización, podemos usar de 5 a 6 bolsas de nitrato de amonio y 2 a 3 bolsas de nitrato de potasio perlado. Por ejemplo, esta fórmula
nos ha funcionado bastante bien en la zona de Nazca, ¿no? En Andoa también hicimos algunos ensayos, los cuales fueron bastante alentadores. En la sierra, para la sierra sí tenemos la mezcla Molimax Papa Sierra, el 25-15 con 2 de magnesio y de azufre. Y ahí tiene prácticamente todos los componentes. Por ejemplo, en este caso, la mezcla estuvo hecho con el K-Mac granular, ¿no? Que parece vidrioso, que ese es el Sulpomac. Igual de 16 a 20 bolsas. Ahora, ¿por qué 6 cuando 20? No, eso depende. Pues si aplican enmiendas orgánicas, por ejemplo, hay costumbre de poner gallinaza, entonces podríamos trabajar con 16, 18 bolsas por hectárea, ¿no? Eso va a depender mucho de la tecnología como estén trabajando. También tenemos esta mezcla Molimax maíz gigante, que se parece que es lo mismo que el Molimax Super 12. Entonces, esto, por ejemplo, cuando tengamos suelos alcalinos, suelos que tienen pHs más de 7, esta mezcla va a funcionar un poco mejor que el Molimax Papa Sierra por la reacción, porque este tiene sulfato de amonio, no lleva urea. El Papa Sierra lleva urea, esta no lleva urea. Entonces, esto es una alternativa, tanto para maíz amiláceo, maíz choclo, como para papa. Para ambos funciona bien, también puede usar en leguminosas como alberjas, como habas, no hay problema. En quinoa mismo se puede usar, lo hemos hecho y los resultados son bastante buenos. La otra alternativa es esto, ¿no? Parecido al anterior, pero podríamos trabajar para bajar un poco costos con el cloruro de potasio. En vez de sulfato, cloruro de potasio, ¿no? Porque en la sierra no hay tanto problema de sales, entonces podríamos trabajar con el cloruro de potasio. Según la fertilización, podemos trabajar de este modo, ¿no? O si con el nitrato de potasio perlado es mejor en lugar de cloruro, ¿no? Esto va a tener un mejor llenado. Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos en la zona de Ayacucho, ensayando las fuentes de fósforo. Ahí está, es el ensayo que hicimos. Y ahí están los rendimientos, aplicaciones, ¿no? Y testigo productor. Mira, esto fue con gallinaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre la inclusión de la materia orgánica nos permite tener buenos resultados. La cosecha, de aquí, primera, segunda y tercera. El ensayo de acople con niveles de zinc, ahí está. No, desde la instalación. Los resultados, ¿no? Como dije, estos resultados no fueron los mejores porque un poco la sequía nos afectó en la última etapa. Faltó un poquito más de humedad, ¿no? Bien, aplicaciones foliares. Para la fertilización foliar, nosotros necesitamos sí hacer algunas regulaciones. Por ejemplo, el tema del pH de la solución del caldo de aspersión debe estar entre 5.6 a 6.5. Si es 6.8, 6, es 5.8, 6 es mejor, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una mayor eficiencia de aplicación. Si yo voy a requerir que la planta eche un poco más raíces, aplico el Polyfib 852-17 con microelementos. ¿Cuánto aplicamos para este estado fenológico? Al 0,5%, es decir, un kilogramo por cilindro de 200 litros. Desarrollo vegetativo. Para el desarrollo vegetativo tenemos el Polyfib 21-21, más microelementos. Entonces aquí trabajamos al 1% de concentración, 2 kilogramos por cilindro de 200 litros. Y todo lo que es la parte de desarrollo de tubérculos, tengo el 12640 Polyfib más microelementos. También podría usar el bonus NPK más multimicrocombo o el Calif
Entonces aquí ya de 1 a 2% podemos hacer 2 aplicaciones de 2 kilogramos por cilindro y antes de la cosecha, unas 3 semanas, 4 semanas antes de la cosecha, podríamos aplicar 4 kilogramos por cilindro para garantizar la buena translocación, ¿no? Eso hicimos, por ejemplo, en Nazca. En Nazca, esto es con la variedad única, ¿no? Y obtuvimos, pues, rendimientos bastante buenos también. Nazca es una zona donde tenemos excelentes resultados con los programas nutricionales, ¿no? Pero aquí llegamos a cosechas que llegaban a 77 toneladas por hectárea, ¿no? 65, 60 toneladas por hectárea como producción total. Bien, ya para culminar, Molinos ICA S.A. es una empresa de capitales 100% peruanos, ¿no? Tenemos oficinas en Matarani, Arequipa, Pisco, Lima, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo y Piura. Bueno, y desde ahí que damos cobertura nacional con los fertilizantes a nivel nacional, ¿no? Ahí está, vean los equipos, ¿no? El almacenamiento para garantizar la calidad de nuestros productos a nivel nacional. Tenemos fertilizantes genéricos, como es el caso de la urea, el diamónico, el cloruro de potasio, sulfato de potasio, el K-MAC, entre otros. Tenemos la Molimax, ¿no? 2020, Molimax maíz, Molimax frutales, etcétera, ¿no? Ahí está. Molimax café, Molimax maíz amarillo duro, Molimax papacia, Molimax maíz gigante también, ¿no? Mezclas Molimax del 2020, Molimax 1224, Super 12, perdón, y Moli 16, Moli 19 también. Y una línea de foliares Polifit de origen israelí. Son excelentes productos, estos igual se pueden usar también en sistemas de fertilización o también para preparar soluciones nutritivas, ¿no? Entonces aquí tenemos muchos beneficios con estos productos que son bastante buenos, ya que están con toda la regulación europea. Entonces están casi exentos de clorosodio y de metales pesados. Los niveles que tienen son bastante bajos, están regulados por las leyes europeas. Y dentro de esto tenemos diferentes fórmulas, ¿no? Lo que se está viendo ahí. Tenemos una línea de hidrosolubles que son productos exclusivos para fertilización. Nuestro proveedor más importante es la empresa Haifa de Israel. También tenemos algunas empresas mexicanas como el Inofos, ¿no? Ahora sí tengo toda la fórmula. Bien, eso era todo lo que yo quería compartir con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por la atención. Y bueno, estamos listos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. No detengo, ¿eh?